El derecho de reunión aparece en la Constitución Política en el 19, número 13. Este es un derecho que, al igual que el derecho de petición, proviene de la Reforma Constitucional del año 1874. Es un derecho burgués, de inspiración liberal. La Constitución, en el 19, número 13, asegura el derecho de reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas. Creo que hablé de este derecho, me estoy dando cuenta. Creo que hablé de este derecho. Sí, profesor, habló del... Ok, ya. No dije nada, me remito entonces a lo que Profesor, disculpe, había. ¿está proyectando algo? No, no estoy proyectando nada. Ah, ya. Movámonos a otro derecho, es el derecho de asociación. Está contemplado en el artículo 19, número 15, en sus incisos primero y tercero. Se establecen los principios fundamentales relativos al derecho de asociación. El derecho de asociarse sin permiso previo y, en segundo lugar, el que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Esos son los principios fundamentales del derecho de asociación. Este derecho tiene proyecciones particulares. En, algunos, en algunas dimensiones está el derecho de asociación política en el 19, número 15. Está el derecho de sindicación. Está en materia penal el delito de asociación ilícita. En materia civil existen las personas jurídicas de derecho privado con y sin fines de lucro, que expresan precisamente el derecho de asociación. Y a ello debemos agregar todo aquello que dice relación con la constitución de iglesias, que también expresan un ánimo asociativo. El inciso primero del artículo 19, número 15, que asegura el derecho de asociarse sin permiso previo, se basa en el artículo primero, inciso tercero, autonomía de los cuerpos intermedios, y establece el derecho de asociación en sí. El inciso segundo establece el derecho de asociaciones para formar personas jurídicas. Estas se deben constituir de conformidad a la ley, como sucede con aquellas reguladas en el Código Civil y en la Ley 19.296 sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado. Indica el inciso segundo que para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley. El Tribunal Constitucional ha distinguido entre el derecho de asociación en general y el derecho de asociación con personalidad jurídica. El primero constituye el género, no requiere de ley alguna para su ejercicio. En cambio, el segundo constituye la especie y debe cumplir con las prescripciones que establece el legislador para fines de su ejercicio. El inciso cuarto del 19, número 15 establece las limitaciones ordinarias para el ejercicio del derecho. Son la moral, prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado. Dentro de la moral pueden caber una serie de actividades asociativas que tienen carácter ilícito e inclusive delictual. Las asociaciones contrarias
al orden público, probablemente ya son más complejas de visualizar, dado el carácter mutable que tiene el orden público, al igual que la moral. Finalmente, las asociaciones contrarias a la seguridad del Estado podrían decir relación con aquellas que se comprometen en actividades contrarias a la seguridad y defensa del Estado. No se me ocurre ninguna de momento que exista. Probablemente cuando se redactó la Constitución se tuvo en mente las asociaciones políticas declaradas disueltas por el decreto ley, creo que el 77 de la Junta de Gobierno, los partidos políticos, en aquella época, dado que se las consideraba contrarias, algunas de ellas, las que integraban la Unidad Popular, contrarias a la seguridad del Estado. Hoy en día la verdad es que no queda nada prácticamente. Trato de pensar en alguna respecto a la seguridad del Estado y no se me ocurre. Y lo que cae en lo contrario al orden público también puede caer en lo contrario a la moral. El bloque de la constitucionalidad se refiere al derecho de asociación en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Preceptos que les pido que estudien por su cuenta. No tienen gran complejidad. En cuanto al derecho de asociación política, este está contemplado en el inciso quinto de la Constitución Política, inciso quinto del 19 número 15. Consiste en el derecho fundamental de toda persona natural para asociarse en un partido político y establecer además las bases constitucionales de los partidos políticos regulados por la ley orgánica constitucional respectiva sobre partidos políticos. Este derecho de asociación solo lo pueden ejercer personas naturales mayores de edad, con excepción del personal permanente de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, no pudiendo inclusive estos últimos concurrir a actos de esta índole, de acuerdo a los reglamentos disciplinarios respectivos, contemplados en decretos con fuerza de ley, muchos de ellos. Ello se extiende inclusive a cuando estas personas se encuentran de franco fuera de servicio. El partido político está definido en el artículo primero de la Ley Orgánica Constitucional sobre partidos políticos. No lo está en la Constitución política. Esto fue muy controversial en su momento por la latitud que podía tomar la Ley Orgánica Constitucional. En este punto es importante recordar que la Constitución del 25, tras la reforma del año 70, contempló el estatuto de los partidos políticos y dio una definición de partidos políticos, indicando que por norma constitucional eran personas jurídicas de derecho público, lo que no quedó o no fue mantenido en la actual Constitución. Pero la Ley Orgánica Constitucional les da dicha personalidad de derecho público. A la luz del inciso quinto, los partidos políticos no pueden intervenir en actividades ajenas a aquellas que les son propias y no pueden tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana, porque ello atentaría contra el principio de igualdad previsto en el artículo 18 de la Constitución Política. La nómina de sus integrantes, o militantes más bien dicho, se registra en el Servicio Electoral del Estado, el cual debe guardar reserva de la nómina de militantes. Finalmente, su contabilidad debe ser pública, o antes de finalmente, su contabilidad debe ser pública, lo dice el artículo 34 de la Ley Orgánica Constitucional,
y las fuentes de financiamiento no pueden provenir de dinero, bienes, donaciones o aportes, ni créditos de origen extranjero, dice el artículo 33 de la Ley Orgánica Constitucional. En sexto lugar, sus estatutos deben contemplar las normas que aseguren una efectiva democracia interna, en cumplimiento de la norma del artículo cuarto de la Constitución Política de la República. Esto último es de más difícil cumplimiento, fundamentalmente porque los partidos políticos, como todas las organizaciones, generan lógicas oligárquicas o dinámicas oligárquicas, pero además porque los partidos políticos exigen disciplina, cumplimiento de órdenes de partidos, etcétera, que probablemente son difíciles de cumplir para algunos o no tienen buena imagen hoy en día luego de los excesos que ocurrió en los partidos de izquierda europea particularmente. En séptimo lugar, una ley orgánica constitucional regulará las demás materias que les conciernan, dice la Constitución, y las sanciones que se les aplicarán por el incumplimiento de sus preceptos, dentro de los cuales podrá considerarse su disolución. A ello se refiere el artículo 46 de la Ley Orgánica Constitucional en materia de sanciones y el artículo 42 a la disolución de los partidos políticos. A estas materias, en términos generales, se refiere el inciso quinto del 19, número 15. Este precepto constitucional, luego de reformas recientes, establece que podrá establecerse un sistema de elecciones primarias por dichos partidos para la nominación a cargos de elección popular, cuyos resultados serán vinculantes para las colectividades con las excepciones legales. Los que no resulten elegidos en elecciones primarias no pueden ser candidatos, etc. Bien, la Constitución recoge en el 19, número 15, incisos sexto, séptimo y octavo, el principio del pluralismo político, en línea con lo que dispone el artículo cuarto de la Constitución. Esto es fruto de la reforma del año 1989, las famosas reformas de la transición. Recordemos que en dicha reforma se derogó el artículo octavo de la Constitución y se estableció como contrapartida el principio del pluralismo político y el ilícito constitucional del 19, número 15, inciso quinto, parte final. En relación con el pluralismo político, se debe relevar que la primera oración del artículo sexto, según la cual la Constitución garantiza, el pluralismo político, se me movió la... Ahí estamos. No, todavía no. Se garantiza el pluralismo político, se quiere significar con ello que se garantiza una diversidad de opiniones sobre el orden político temporal, es decir, sobre cómo se tiene que constituir la comunidad política. En este punto, el inciso sexto establece ciertas causales de inconstitucionalidad de partidos, movimientos u otras formas de organización, cuyos objetivos, actos o conductas no respeten, primero, los principios básicos del régimen democrático y constitucional. Segundo, procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Estas causales de inconstitucionalidad
Estas causales de inconstitucionalidad la verdad es que derivan del antiguo artículo octavo, pero con una redacción muy distinta. Sin embargo, no han podido ser ejercidas. Está claro que lo que se busca es que la democracia sea una democracia militante que se defienda a sí misma en contra de sus enemigos. Pero por razones de eficacia política, la verdad es que la prudencia aconseja las más de las veces no recurrir al Tribunal Constitucional por estas razones. Fundamentalmente porque las pocas acciones que se han interpuesto luego del regreso de la democracia han sido todas rechazadas, dado que se garantiza el pluralismo político y resulta difícil configurar las causales de inconstitucionalidad. Pero también, perdón, porque tiene un efecto político totalmente contrario a lo que se persigue. De hecho, partidos, movimientos u organizaciones que persiguen estos objetivos o pudieran perseguir estos objetivos, perdón, la verdad es que les serviría como cédula de identidad o como patente de mayor edad ser declarados inconstitucionales, porque les brinda, primero, sus 5 minutos de gloria y, en segundo lugar, les permite a ellos, ellas o sus dirigentes victimizarse. Y los hechos siempre han sido grupos muy minúsculos en Chile, y detrás de ellos siempre está la acción de algún aventurero. Recuerdo hace algunos años que un publicista convocó un congreso mundial de neofascismo en Chile, en los primeros años de la democracia, del regreso a la democracia. Todo el mundo estaba escandalizado. Nos faltó el que intentó recurrir al Tribunal Constitucional, en fin. Y la verdad es que todo el mundo decía, la gente cual decía, oiga, este es un individuo aislado, no le den más gas a la llama. Y la verdad es que al final fue tal el escándalo que no llegó nadie al país. Llegaron 3 pelagatos de unos movimientos neofascistas y que fueron detenidos en Pudahuel y fueron reembarcados inmediatamente, en uso o en ejercicio de las disposiciones de la ley de extranjería aprobada por Pinochet, que permitía rechazar arbitrariamente el ingreso al país. Y en cuanto al protagonista de este evento, que en realidad era una persona aislada, eh, bueno, la verdad es que el día en que se tenía que desarrollar el evento, fue detenido por la Policía de Investigaciones y fue detenido por la Policía de Investigaciones porque registraba órdenes de detención por giro doloso de cheques, tal cual. Eh, es interesantísimo, porque el patrón es muy similar al que se sigue en otros países. En lugar de declarar a alguien enemigo público de la sociedad, usualmente los gobiernos democráticos recurren a estas causales que están por ahí escondidas, o más bien dicho, que, que generan un poco de escándalo, no lo sé, evasión de impuestos, cosas así. Es curioso. El famoso mafioso estadounidense Al Capone hizo matar a decenas de personas, pero nunca se fue preso ni fue condenado por asesinato, sino que se fue preso por evasión de impuestos, tal cual. Porque la opinión de los organismos fiscales es que
todas las ganancias, por ilícitas que sean, generan rentas y por lo tanto hay que tributarlas. Es divertidísimo, pero si usted las tributa, lo descubren. Descubren que obtuvo ganancias ilícitas. Bien. Además, los incisos séptimo y octavo establecen ciertas inhabilidades adicionales aplicables a las personas que son sancionadas a título particular. Estas sanciones dicen relación con personas que hayan tenido participación en los hechos que motiven la declaración de inconstitucionalidad. Y ellas no podrán participar en la formación de otros partidos, movimientos u otras formas de organización, ni optar a cargos de elección popular, ni desempeñar los cargos que se mencionan en los números 1 a 6 del artículo 57 de la Constitución, es decir, inhabilidades para cargos parlamentarios, por el término de 5 años contado desde la resolución del Tribunal Constitucional. Si estuvieran en posesión de los cargos o funciones, los perderán de pleno derecho, indica la Constitución. La duración de estas inhabilidades se eleva al doble en el caso de reincidencia, según el 19 número 15, inciso octavo, para estas personas. Y la competencia del Tribunal Constitucional se encuentra en el artículo 93, numeral 10, el que indica los presupuestos procesales para el ejercicio de esta competencia por el Tribunal Constitucional. Les pido que lo repasen, por favor. Quiero rectificar algo que dije hace unos minutos atrás. Hablé de que en el inciso quinto hay un ilícito constitucional. No es así, está en el inciso sexto. En el inciso quinto se contempla la posibilidad de sanción, de acuerdo a la ley, de las asociaciones, movimientos, organizaciones o grupos de personas que persigan o realicen actividades propias de los partidos sin ajustarse a las normas legales. Ellos son ilícitos y serán sancionados de acuerdo a la ley orgánica constitucional. Lo que quiere en el fondo el constituyente es que los partidos políticos se sometan a la legalidad, con el objeto que sean controlables eventualmente en el cumplimiento de ciertas formalidades y finalidades previstas en la ley orgánica constitucional. No se pueden formar partidos, movimientos al margen de la ley, por más que de hecho se hayan formado. ¿Bien? La ley establece una serie de incentivos para regularizarse o formalizarse. Por ejemplo, la ley de votaciones populares y escrutinios, que establece la posibilidad de formar pactos electorales, etc., como una forma de salir a la luz. Bien, vamos al derecho a la protección de la salud. Este está contemplado en el artículo 19, número 9, número 10, número 9 de la Constitución. Ahí está. El derecho a la protección de la salud. Este es un derecho para el desarrollo en el medio social y como tal asegura la protección de la salud por su relación con otros derechos fundamentales. Eso se refleja, hay un reflejo de ello en la legislación común, penal, laboral y social. Lo que la Constitución asegura es el derecho a la protección a la salud, más que un derecho a la salud. Y ello se entiende en relación con los deberes estatales previstos en los incisos segundo, tercero y cuarto de la Constitución en este punto. ¿Cuáles son los deberes estatales? Proteger el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación. Proteger el libre e igualitario acceso. Segundo, coordinar y controlar las acciones relacionadas con la salud. Finalmente, garantizar la ejecución de las acciones,
sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas. El Tribunal Constitucional ha dicho que este derecho no configura una verdadera obligación para el Estado en términos jurídicos, ni un derecho subjetivo en favor de terceros, porque se trata de una conducta, dice relación con una conducta de interés general o de la colectividad. La referencia que aparece en el inciso cuarto de un deber preferente del Estado de garantizar la ejecución de acciones de salud significa que el Estado es el responsable principal, pero dado que dice preferente y no exclusivo, no es el único que debe cumplir con este deber. Pero el Estado no puede dejar de cumplir con el deber. El sector privado es subsidiario respecto del Estado. El deber prioritario e irrenunciable de garantizar es del Estado. Esa garantía significa que se debe dar certeza o seguridad a la ejecución de las acciones de salud sin discriminación cuando se deba acceder a ellas. Pero esto no se realiza de cualquier manera, porque la Constitución exige el respeto a las formas y condiciones que determina la ley. Por lo tanto, no es un deber de alcance indefinido o ilimitado. Lo mismo se puede decir del control de las acciones de salud. En cuanto al financiamiento del derecho a la protección de la salud, el inciso cuarto faculta a la ley para establecer un sistema contributivo. Dice que la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Hay sistemas no contributivos en que todo se financia con los impuestos pagados por los contribuyentes, sistemas contributivos en que se financian con las cotizaciones de los contribuyentes y sistemas mixtos que mezclan ambos. En Chile tenemos un sistema contributivo, fundamentalmente, a través de FONASA y a través de ISAPRES. El Fondo Nacional de Salud financia los servicios de salud y las instituciones de salud previsional o ISAPRES. En tal sentido, la ley 18.469 sobre el ejercicio del derecho a la salud permite al Fondo Nacional de Salud establecer categorías de contribución en base a un esquema solidario en el cual los que ganan más y permanecen en FONASA financian a los que ganan menos. Los que están en la categoría D, nivel D, financian a los del nivel A, B y eventualmente C. Y así. Ahora, esto no significa que alguien que esté en el nivel D va a recibir una atención gratuita en caso de necesidad. Imaginémonos que la prestación que debe recibir la persona excede sus capacidades de financiamiento, inclusive a través de FONASA. En esos casos debe contraer un crédito y pagarle al servicio de salud. En otras palabras, la solidaridad se da hacia abajo, no se da en todas las direcciones. Por eso es que las personas con mayor nivel de ingreso se trasladan de FONASA a las ISAPRES, porque por ese ingreso pueden negociar contratos de salud para el acceso a mejores prestaciones que las que les otorga FONASA. Por lo cual, las ISAPRES, como que extraen sus recursos de FONASA, las cotizaciones de FONASA, en el fondo le sacan la mayor parte del dinero a FONASA. Está comprobado que las personas de mayores recursos gastan más en salud. No es que estén más enfermas, gastan más en salud por cuidados preventivos, estéticos, lo que usted quiera. Y por consiguiente suelen vivir más que las personas de menores recursos.
que gastan menos en salud por falta de medios, pero también medios no solo económicos, sino que también tiempo, dado que tienen que trabajar y por ende viven menos también. Quienes no tienen capacidad contributiva para FONASA se atienden como indigentes. El inciso quinto, Profesor, sí, ay, creo que alguien me habla. Profesor, a los que quedan como indigentes, tienen que atenderse así solamente en servicios públicos, no tienen la opción de como agregarse a FONASA y que le den bono y cosas así. es que si son indigentes se atienden en los servicios de salud, salvo que haya un convenio que permita derivarlos a una clínica privada. Los indigentes, por ser indigentes, no contribuyen, por ende no tienen copago. ¿Ya? Los que están Ya, en gracias, profesor. FONASA, los que están en FONASA tienen copago. El copago es mayor para los que están en el nivel D y ganan más, y es menor para los que están en el nivel A y contribuyen menos. Los que están en nivel C y D suelen irse a FONASA, perdón, a ISAPRE, porque copagan menos bajo ISAPRE, ahorran más dinero y pueden acceder a sus excedentes, lo que no sucede usualmente en FONASA. Ahora, más allá, más allá de, más allá de si deben existir o no ISAPRES, que son vulgares administradoras de seguros, no son otra cosa, copiadas de Estados Unidos, de hecho, con todos los efectos perversos que allá tienen. La gran pregunta es si el Estado puede procesar todo el flujo de pacientes que existe en Chile. Pues yo no creo que haya capacidad hospitalaria, pero tampoco los privados hacen grandes inversiones hospitalarias porque es carísimo. En lo único que invierten es en clínicas de maternidad para tener guagua, pero no hay realmente clínicas privadas de gran nivel, salvo en Santiago, sus 5 o 6 máximo, luego la clínica Reñaca, en Reñaca, y luego probablemente el Hospital Alemán o la clínica universitaria en Concepción, y paremos a contar. No, no son. Eso es lo más complejo que tal vez haya en el sistema privado. La mayoría de las clínicas privadas son bastante simples, no son para cosas de complejidad. Por ejemplo, en Talca solo hay una clínica privada, antes habían dos, la clínica Lircay queda, pero no es para cosas complejas. En caso de que haya una complejidad, inmediatamente se parte con el paciente al hospital, que es donde está concentrada toda la medicina compleja. Se hacen 10.000 operaciones al año por cuenta baja en el hospital regional. Constantemente están cortando y pegando y cosiendo en el hospital, en los hospitales regionales del país. En general, el sistema de salud en Chile es caro, pero es caro no tanto comparado con la calidad.
porque la calidad es variable, pero no es tan mala como en otros países. De lo contrario, no nos explicamos la alta esperanza de vida que tenemos, propio de un país del primer mundo. Pero es caro fundamentalmente porque para quienes no están exentos del pago de impuestos, sus impuestos no cubren la salud propia, sino que deben además efectuar una contribución a partir de sus salarios, la famosa contribución del 7%. Por lo tanto, ven pasar sus impuestos que se destinan a salud, pero además deben contribuir con parte de su salario a su propia salud. Es un problema mundial a nivel occidental. El encarecimiento de los sistemas educativos, de los sistemas de salud es una realidad. Cada vez esto es más caro. ¿Cómo financiarlo? Es una buena pregunta. Pero la otra pregunta es, ¿cómo controlar a los grandes elefantes blancos que son los servicios públicos de salud? ¿Cómo evitar el derroche? ¿Cómo evitar la corrupción? ¿Cómo obtener las metas de salud pública? En ocasiones es bueno traer a alguien de afuera del gremio médico para que no tenga vínculos con el gremio médico. En Chile hemos tenido ministros de salud que han sido economistas y no han sido malos ministros de salud. Han hecho que los dineros rindan y le han puesto algunas veces el cascabel al gato. En fin, podríamos hablar largo y tendido sobre esto. ¿Existe la obligación de financiar un sistema de salud pública en Chile? A nivel constitucional nada hay, a diferencia de lo que ocurría en la Constitución del 25. Solo podríamos extraerlo del deber de garantizar la ejecución de acciones de salud, en el caso que se haga a través de instituciones públicas. Pero no hay una norma prescriptiva al respecto. No hay una norma que establezca un mandato claro al Estado de financiar un sistema de salubridad pública. Fue eliminada en la Constitución del 80, fundamentalmente por las rigideces que se generaban en materia financiera en Chile, con mucho gasto parcial o particular asegurado de antemano, y que no se gastaba totalmente e impedía reasignar los recursos. Habrá que ver qué se establece para el futuro. En cualquier caso, yo tengo la ligera impresión que en un sistema futuro probablemente se va a optar por un sistema mixto, en el que al que deberán contribuir todos los trabajadores, con salud privada y salud pública, y probablemente con mayor financiamiento. El componente contributivo yo creo que va a aumentar, al igual que el componente impositivo, los impuestos personales. Porque sale caro esto, hay que ser bien honesto. El inciso quinto establece que cada persona tiene el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea estatal o privado. La verdad es que esta norma, yo creo que en sus orígenes tenía el sentido de estimular la demanda por o la opción por un sistema de salud eventualmente privado. El problema se planteó hasta muy recientemente porque las personas que tienen menor capacidad adquisitiva tienen menor opción, porque sencillamente personas de menos recursos
suelen tener mayores y más complejas patologías que las personas de mayores recursos. Por lo tanto, suelen ser pacientes caros y por lo tanto suelen no ser queridos por las ISAPRES. Por lo tanto, la pregunta surgió, bueno, ¿y cómo se ejerce este derecho siendo que yo cotizo, siendo que yo quiero afiliarme a una AFP y todas me rechazan? El tema se ha planteado en relación con el derecho a la seguridad social, fundamentalmente. Mujeres enfrentaban alzas en las tasas de cotización producto, en el precio de sus planes de salud, perdón, producto de dos factores que eran arbitrarios, que no dependían de ellas. Uno, el sexo. Segundo, el envejecimiento. Ellos no dependen de uno, son procesos naturales. Los biólogos probablemente le van a decir, o los genetistas, que el sexo algo se puede predecir, en fin, tal vez no lo sé, pero para mí es un gran misterio, como todo lo biológico. Testimonio de mi bajo puntaje en biología, en la prueba de aptitud académica de biología. Pero la muerte es algo muy claro, al final todos vamos a estar muertos, por lo tanto todos vamos a envejecer. En el caso Peña-Guasaf, famoso fallo Peña-Guasaf, el Tribunal Constitucional señaló que la salud forma parte de la seguridad social. Frente al argumento de la ISAPRE, que se estaba colocando de cargo de ella el mayor costo de la clienta y por ende se violaba su derecho de propiedad y se le estaba discriminando arbitrariamente, el Tribunal Constitucional señaló que la Constitución asegura el derecho a la protección de la salud, sin discriminaciones. Y la salud, la protección de la salud, forma parte del derecho a la seguridad social, ampliamente considerado. Y uno de los elementos de la seguridad social es la solidaridad. Es curioso porque en la seguridad social entendemos la solidaridad en el sentido de una solidaridad intergeneracional. Los más jóvenes mantienen a los más viejos. Eventualmente las personas más pudientes contribuyen a la mantención de las menos pudientes. Pero aquí el Tribunal Constitucional lo entendió como que, en el sentido que el contratante más poderoso, la ISAPRE, por vía de solidaridad debe hacerse cargo del mayor costo que implica su afiliado, que es el contratante menos poderoso en términos económicos. Esta norma, esta sentencia del año 2008, fue reiterada en varios fallos por el Tribunal Constitucional. Y también ha sido invocada esta jurisprudencia en recursos de protección que han interpuesto padres y personas solteras quienes no logran que una ISAPRE les ofrezca un contrato para ellos o para sus hijos. ¿Por qué? Porque tienen alguna patología especial que hace que sea bien dispendioso para el ISAPRE acogerlos. Pues bien, si la ISAPRE no me quiere ofrecer un contrato, si yo solicito contratos a 4 ISAPRES y las 4 me rechazan, o a 5 ISAPRES, las 5 que haya, 6, y todas me rechazan, ¿en qué queda mi derecho a elegir el sistema de salud al que deseo acogerme? Cuestión que se ha planteado respecto de menores por parte de los padres. Y la Corte Suprema ha dicho
que en esos casos prima la solidaridad y por lo tanto se debe permitir el ejercicio de este derecho. Primero, el derecho debe ser ejercido. Segundo, prima la solidaridad. La ISAPRE debe acoger, la que sea elegida, debe acoger al futuro afiliado. Lo que ha generado bastantes críticas de parte de la industria de las ISAPRES. No se puede negar eso. Pero ya es jurisprudencia establecida. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se refiere en los artículos 2, en el artículo 12, números 1 y 2, al derecho a la salud. En relación con este punto, es frecuente que los afiliados a ISAPRES recurran de protección en contra de su ISAPRE por un alza unilateral y arbitraria del precio del plan de salud. Se entiende que en estos casos se vulnera el derecho a la libre elección, dado que si uno no consiente, se quedará sin plan, el derecho de propiedad sobre mi contrato y la igualdad ante la ley, dado que si el alza no responde a algo objetivo, se entiende que es arbitrario. Y no será objetivo el mayor costo que implica el paciente y cosas por el estilo. Distinto es, o más debatible es cuando se incorporan nuevas patologías en el GES y de alguna manera las ISAPRES tratan de aminorar el costo por esa vía mediante un alza. Eso ya es más debatible. La Corte de Santiago, en el año de Apelaciones de Santiago, en el año 2005, por ejemplo, dijo que la adecuación desproporcionada de un contrato de salud en el caso de adultos mayores vulnera el derecho a elegir el sistema de salud. Además que también afecta el derecho de propiedad. Probablemente los adultos mayores son los más expuestos a esto porque la vejez es una etapa de la vida bastante cara, además de solitaria, por las complicaciones de salud. Bien, no sé si hay alguna consulta. ¿Alguna consulta? Bueno, si no hay consultas, termino la clase aquí. Nos vemos en la próxima sesión. Este día viernes, no, el 14 tenemos el taller, ¿no es cierto? Sí, el 14. Bien, entonces, al término del taller nos conectamos y vamos a ver la pauta de revisión. ¿Ya? Bien, pues, hasta luego. Hasta luego, profesor.